La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Estamos pisando terreno sólido. Como les acabo de decir, la recuperación ha llegado para quedarse. En el verano de 2012 estábamos al borde del rescate y hoy somos una de las economías que más crece de Europa. Hace 2 años el paro crecía a un ritmo del 12%. Hoy se reduce a un ritmo del 7%. Hace 2 años la prima estaba en 600 puntos y hoy, a pesar de los avatares de la jornada, está en 140. Estas son las cifras, hay más, pero estas son las que muestran la magnitud del cambio y de la ingente tarea que han hecho los españoles en un tiempo récord. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano Rajoy continúa con su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político que ahora acaba. El presidente del Gobierno ha insistido en un mensaje: la recuperación económica ha comenzado, ha dado un giro de 180 grados, dice, y eso, insiste, ya tiene sus efectos en el empleo, también en los mercados. Enseguida les vamos a dar todos los detalles de esta comparecencia. Rajoy también, por cierto, ha hablado de corrupción, de la reforma de la ley del aborto, del caso Pujol y, por primera vez, de la reunión esta semana con Artur Mas y de la intención del presidente de la Generalitat de celebrar una consulta soberanista. Mientras la policía amplía su... Con franqueza, no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa: que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Y creo que eso sería una decisión muy puesta en razón. Julio acaba el mes con una subida de la luz de casi un 18%. En la práctica, entre 6 y 8 euros de media más en el recibo. Las eléctricas achacan el aumento al Gobierno por los impuestos y los costes regulados. Facua habla de subida brutal y asegura que la factura de la luz es ahora más oscura que nunca. En el verano de 2012 estábamos al borde del rescate y hoy somos una de las economías que más crece de Europa. Jamás en la historia de nuestro país el crecimiento económico se había trasladado de manera tan directa y tan inmediata al empleo como ahora. Último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y comparecencia de Mariano Rajoy para cerrar el curso político. El presidente del Gobierno ha destacado el giro de 180 grados que ha dado la economía, dice, gracias a las reformas del Gobierno. Y María Yapart, buenas tardes, ha adelantado que en septiembre se van a revisar al alza las previsiones de crecimiento y también las de empleo, ¿no? Mariano Rajoy ha confirmado lo que ya adelantó esta semana el ministro de Economía. El Gobierno va a revisar al alza la tasa de crecimiento y también la tasa de paro, pero el presidente del Gobierno no ha dado cifras concretas. Dice Rajoy que prefiere no arriesgarse. Durante 23 minutos el presidente del Gobierno ha hablado de los logros que ha conseguido en materia económica. Dice que la recuperación es indiscutible, firme e intensa y que el crecimiento ha venido para quedarse. También ha dicho el presidente del Gobierno que es consciente de que la recuperación todavía no ha llegado a todos los españoles, pero asegura que tiene la suficiente sensibilidad para ponerse en la piel de todos los que lo están pasando mal. Mariano Rajoy ha dado las gracias a todos los españoles que han hecho esfuerzos para salir de la crisis. Y por último, ya y muy pequeño, porque nos ha dicho que... Mariano Rajoy ha comparecido para defender su eslogan. Vamos en la buena dirección. El presidente del Gobierno ha cerrado el curso político exponiendo una relación de méritos con un denominador común. La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Los españoles empiezan a percibir de manera clara la mejoría. Y ha agradecido el gran esfuerzo que han hecho los españoles para que hoy, dice, se pueda hablar por primera vez de creación de empleo neto desde que empezó la crisis. Jamás en la historia de nuestro país el crecimiento económico se había trasladado de manera tan directa y tan inmediata al empleo como ahora. E incluso se revela sorprendido del balance. Las cosas van, tengo que decir que por suerte, pues mejor que lo que nosotros habíamos previsto. Sobre el polémico rescate a los bancos. ¿Qué hubiera pasado con las miles de personas que trabajaban en las entidades financieras? ¿Las hubiéramos mandado a la calle? ¿Y a los depositantes quién les hubiera pagado?
el contribuyente español. Rajoy ha dedicado prácticamente toda su intervención. Y después han llegado las sobre ha sacado una conclusión. Ley sí, pero diálogo también. María Yapart, buenas tardes de nuevo. Rajoy admite que no sabe qué es lo que va a pasar el 9 de noviembre. Dice que esa reunión con Artur Mas fue educada y respetuosa y que al presidente de la Generalitat le trasladó su posición, la misma posición de siempre, porque no ha cambiado. Mariano Rajoy ha repetido que la consulta es ilegal, incómoda y perjudicial para los catalanes y los españoles y que como la consulta es ilegal, espera que Artur Mas no haga nada al margen de la ley. También Mariano Rajoy nos ha contado que Artur Mas le presentó un documento con 23 propuestas sobre financiación e infraestructuras, dice el presidente del Gobierno, que va a estudiar ese documento para mejorar la vida de los catalanes, como lo haría con cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma. Con franqueza, no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa, que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Mariano Rajoy se ha tenido que enfrentar a varias preguntas sobre casos de corrupción. No ha valorado ningún caso de corrupción de los que afectan al Partido Popular, pero es que también ha esquivado varias preguntas sobre el caso que afecta a la familia Pujol. Lo único que ha dicho el presidente del Gobierno es que todos los políticos deben hacer lo imposible para que actitudes así no se vuelvan a repetir en el futuro. También al presidente del Gobierno le han preguntado si va a conceder el indulto a los 2 policías condenados por el caso Faisán. Dice Mariano Rajoy que van a estudiar esos indultos como hacen con todos los indultos. También en la sede el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma fiscal. Llega con la promesa de que todos los españoles pagarán menos impuestos y también con novedades de última hora y rectificaciones notables. Por primera vez, los trabajadores despedidos pagarán impuestos por su indemnización, pero no será a partir de los 2.000 euros por año trabajado, como anunció inicialmente el Gobierno, sino desde los 180.000. Las rebajas del IRPF son la medida estrella de la reforma fiscal. Lo vamos a reducir para todas las rentas. Es lo que dice Hacienda, que mantiene que de media la bajada de los tipos rondará el 12,5%, pero los técnicos niegan la mayor y avisan. A los tramos que están entre 12.500 y 33.000 euros, incluso puede haberles subido un poquito el tipo aplicable. Por primera vez los despedidos pagarán impuestos por su indemnización. Hacienda quería que fuera a partir de 2.000 euros por año trabajado. Estamos hablando del 20%. Pero chocó con sindicatos y patronal y ha multiplicado por 90 la cantidad. Solo tributarán las indemnizaciones que alcancen los 180.000 euros. Y de esa manera pues eliminaremos debates innecesarios. El Gobierno también quiere que los autónomos paguen menos. Por eso reduce sus tipos del 21% al 18%. Con carácter de urgencia rebajaremos los tipos de retención. La reforma fiscal no solo afectará a los trabajadores. Los jubilados que vendan pisos o acciones podrán dejar de pagar impuestos por las plusvalías si invierten las ganancias en renta vitalicia. Estas figuras de la renta vitalicia son una figura importante. Pero los expertos destacan que es un producto complejo y recomiendan cautela. Que los tipos de interés en primer lugar están muy bajos y en segundo término que puede haber importantes comisiones que hagan que se gane, que parte de esta ventaja fiscal se la queden en la práctica bancos y aseguradoras. Unos ahorros que los pensionistas podrían ver reducirse si deciden recuperarlo antes del plazo establecido. Julio ha terminado con una subida de la luz de atención el 18%. Es más de lo que esperaban los expertos. De media puede suponer entre 6 y 8 euros en nuestro recibo si tenemos la tarifa regulada. Facua califica la subida de brutal. Dicen que el recibo de la luz es más oscuro que nunca. Es lo que apetece ahora que pega el sol, pero cuidado con hacer mucho este gesto. La electricidad sube en julio un 17,8%. Este mes se ha producido una subida brutal, posiblemente la más alta de los últimos tiempos, y el Gobierno no pretende cambiar nada. En el trimestre que acabamos de dejar atrás hemos pagado el megavatio hora casi 41 euros. Después de un mes de julio en el que los precios han oscilado a lo loco, tocando los 36 y los 56 euros, la factura registrará una subida del 17,8%. Pagaremos casi 8 euros más por megavatio hora. Hay una estrategia por parte de las empresas eléctricas de, por decirlo de una forma sencilla, guardar agua. No se produce prácticamente energía hidroeléctrica.
¿Eso qué hace? Pues eso lo que hace es que dispara los precios del mercado. Las eléctricas se defienden disparando también al gobierno. Dicen que la factura es la que es por culpa de los impuestos. ¿Quién mejor que yo para hablar de electricidad? Pues yo. Ante el cruce de acusaciones, Industria sigue presumiendo del nuevo modelo eléctrico. Con tu factura recibirás más información. Ahora controlas tu energía. Gobierno de España. El recibo es más oscuro que nunca. No sabemos el precio hasta que no nos llega la factura. Moncloa reconoce que llegan subidas, pero invita a mirar las cifras a final de año. En este tercer trimestre lo más probable es que sea superior al del segundo trimestre, pero lo importante es que en el conjunto del año ese precio será inferior al del año 2013. Las subidas compensarán parte de las devoluciones que se estaban realizando. Pero es cierto también que una buena política económica ha permitido que estos esfuerzos no sean baldíos. Primero, se evitó un rescate y ahora estamos entrando en la recuperación en tiempo récord. Quiero hacer una cuarta consideración. Hemos sido capaces de hacer frente a la crisis sin dejar desguarnecidos a los más débiles. Hemos mantenido las pensiones en el momento más duro y de mayor incertidumbre sobre nuestra economía. Yo quiero decir que este Gobierno ha subido las pensiones siempre, otros no, los anteriores. Y quiero decir que algunos países sometidos a rescate han tenido que bajar las pensiones un 10%. Y quiero decir que algunos países de nuestro entorno han decretado ahora una congelación de las pensiones durante 18 meses y de una ideología que no es la del Partido Popular. Por tanto, hemos sido capaces de priorizar e intentar apoyar a aquellas personas que podían estar en mayores dificultades. Hemos sabido que la pensión media de jubilación en España ha superado por vez primera esta semana los 1.000 euros. Quiero decir que seguimos teniendo también una sanidad universal pública y gratuita. Y lo mismo podemos decir de la educación o de la dependencia. Hay más becas que antes, más. Y se atiende a más personas que antes, a más. En resumen, vamos en la buena dirección, pero somos conscientes, y esto es lo más importante, que todavía tenemos muchas cosas que hacer y todavía son muchas las dificultades que tenemos que superar. Por eso es el momento de perseverar en las buenas políticas y también el momento de pisar el acelerador del crecimiento. Es el momento de hacer lo necesario para tener más actividad económica, para crear mucho más empleo y para atender mejor a quienes más se han visto golpeados por las crisis. Y así lo ve el Gobierno y, por tanto, así lo transmite a la sociedad española. La recuperación es firme y cada vez más intensa. No estamos ante un espejismo ni ante un alarde de optimismo injustificado. Estamos pisando terreno sólido. Como les acabo de decir, la recuperación ha llegado para quedarse. Esto es lo que nos confirman tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Segunda consideración que quiero hacer. Es cierto que los efectos de esta nueva situación aún no han llegado a todos los españoles, porque el daño causado por esta crisis ha sido ingente. Pero no es menos cierto que, como dije en diciembre, los españoles tienen un fundado derecho a la esperanza. Tercera consideración. Lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad o de la buena suerte, no. Son cifras muy trabajadas, que han costado mucho esfuerzo y mucho tesón a todos los españoles. Quien quiera negarle méritos al Gobierno está en su derecho a hacerlo, pero no debiera ignorar el mérito extraordinario de todos los españoles. Son ellos, las familias, los autónomos, las empresas, los trabajadores, los que han cuadrado las cuentas con su determinación y su coraje. Pero es cierto también que una buena política económica ha permitido que estos esfuerzos no sean baldíos. Primero, se evitó un rescate y ahora estamos entrando en la recuperación en tiempo récord.
Quiero hacer una cuarta consideración. Hemos sido capaces de hacer frente a la crisis sin dejar desguarnecidos a los más débiles. Hemos mantenido las pensiones en el momento más duro y de mayor incertidumbre sobre nuestra economía. Yo quiero decir que este Gobierno ha subido las pensiones siempre, otros no, los anteriores. Y quiero decir que algunos países sometidos a rescate han tenido que bajar las pensiones un 10%. Y quiero decir que algunos países de nuestro entorno han decretado ahora una congelación de las pensiones durante 18 meses y de una ideología que no es la del Partido Popular. Por tanto, hemos sido capaces de priorizar e intentar apoyar a aquellas personas que podían estar en mayores dificultades. Hemos sabido que la pensión media de jubilación en España ha superado por vez primera esta semana los 1.000 euros. Quiero decir que seguimos teniendo también una sanidad universal pública y gratuita. Y lo mismo podemos decir de la educación o de la dependencia. Hay más becas que antes, más. Y se atiende a más personas que antes, a más. En resumen, vamos en la buena dirección, pero somos conscientes, y esto es lo más importante, que todavía tenemos muchas cosas que hacer y todavía son muchas las dificultades que tenemos que superar. Por eso es el momento de perseverar en las buenas políticas y también el momento de pisar el acelerador del crecimiento. Es el momento de hacer lo necesario para tener más actividad económica, para crear mucho más empleo y para atender mejor a quienes más se han visto golpeados por las crisis. Este es el objetivo de algunas de las reformas que hemos aprobado hoy mismo o de las que plantearemos en el próximo periodo de sesiones. La reforma que hemos aprobado hoy definitivamente y remitimos a las Cortes incluye además algunas mejoras respecto al proyecto inicial. La indemnización por despido queda exenta de tributación hasta un límite de 180.000 euros, tal y como hemos acordado con los agentes sociales con los que me reuní esta misma semana, aquí en Moncloa. Se mantiene la reducción del 60% los rendimientos generados por el alquiler de la vivienda. No tributarán las plusvalías de los contribuyentes mayores de 65 años cuando se reinviertan en rentas vitalicias. Y también se introducen ventanas de liquidez para rescatar los planes de pensiones a los 10 años. De acuerdo con los agentes sociales, en octubre pondremos en marcha el Plan de Empleo e Impulso de la Activación, que contemplará actuaciones hacia los parados de larga duración y mayores de 45 años. Habrá otras medidas de modernización de los servicios de empleo, de eficiencia y rigor en los sistemas de formación y de revisión del modelo de rentas básicas para mejorar la cobertura de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Quiero subrayar que este plan contempla, además, la renovación del acuerdo de negociación colectiva que firmaron hace 3 años los agentes sociales y que tan buen resultado ha traído a la competitividad de la economía española. En septiembre también haremos un profundo balance del cumplimiento del plan de reforma de las administraciones públicas, una labor callada y meticulosa cuyo impulso vamos a mantener y a reforzar. Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, os pido un titular muy rápido del optimismo que está mostrando el presidente del Gobierno. ¿La recuperación ha venido para quedarse, Tania? La recuperación se basa en el ajustar los salarios, por tanto, lo que ha venido para quedarse es la precariedad, la pobreza y la desigualdad. ¿Alfonso? Bueno, quedan 16 meses para las elecciones. Yo creo que ha empezado la campaña electoral, pero claro que ha cambiado el paradigma. Juanlu. La recuperación ha venido para quedarse y le ha faltado decir en las grandes cifras macroeconómicas. Se va a quedar ahí. No va a recuperarse la vida diaria de las familias, aunque él diga que nadie ha quedado desguarecido durante la crisis, que tiene tela. Fernando. Me parece una intervención lamentable. O sea, es impropia de una persona responsable y de una persona que está al tanto de los temas.
El argumentario que utiliza es un argumentario, primero, irrelevante y segundo, lamentable. Aroca. Yo creo que si esta es la recuperación y ha venido para quedarse, espero que sea mentira y no se quede. Porque desde luego con esta recuperación vamos en posición de culo, vamos, lo voy a decir. Os voy a ir planteando frases que ha dicho Rajoy para que me las analicéis brevemente, porque volveremos enseguida a Moncloa en cuanto empiecen las preguntas o anuncie algo más importante que la reforma fiscal. Ha dicho que el Gobierno no ha dejado desguarnecidos a los más débiles. Bueno, yo creo que esto, yo ahí estoy con Urbaneja, ¿no? Yo creo que esto es insultante, indignante, impropio, indigno, vergonzoso, vergonzante. O sea, hay millones de personas que están pasando hambre, miles de desahucios, han dejado desprotegido y un montón de familias que no tienen ningún ingreso porque ninguno de sus miembros trabaja. Está desprotegido mucha gente. Yo tengo criterio, pero las cifras, ¿la prima de riesgo no está en 160, sí o no? Cuando vas a la Seguridad Social, ¿qué tarjeta es la que te piden, si te piden alguna? ¿La de crédito? ¿Es la American Express? ¿Es la Mastercard? A ver, un segundo rojo, escuchamos a Rajoy. La proclamación de don Felipe se ha desarrollado de forma constitucionalmente impecable, con un funcionamiento coordinado de todas las instituciones y un comportamiento leal y responsable del conjunto de la sociedad española, desde la mayoría de las fuerzas políticas a los medios de comunicación. A ello ha contribuido tanto la experiencia y generosidad de don Juan Carlos como la formación y prudencia de don Felipe. Hoy podemos decir con satisfacción que ese proceso se ha llevado a cabo con tranquilidad y una normalidad institucional casi desconocidas en nuestra historia. Apenas un mes más tarde de su proclamación, los reyes se han granjeado el respeto y la simpatía de una gran mayoría de españoles y han comenzado a ejercer también de forma modélica su papel de máximos representantes de nuestro país en el exterior. En estas breves semanas ya han desplegado una intensa agenda que les ha llevado a visitar todos los países con los que compartimos frontera para fortalecer nuestras relaciones de buena vecindad. Por lo que se refiere a don Juan Carlos, comenzará en breve su nueva actividad institucional, asistiendo en representación de España a la toma de posesión del presidente José Manuel Santos en Colombia a principios de este mes de agosto, es decir, dentro de unos días, la próxima semana. Y termino ya. Soy consciente de que todavía hay muchos españoles que lo están pasando muy mal. Soy consciente. Sé que para muchos la crisis aún no ha pasado. Ni soy desconocedor de lo que ocurre en mi país, ni me falta sensibilidad para ponerme en el lugar de quien peor lo está pasando. Sé que hemos tenido que adoptar medidas duras, que a ningún gobierno le gusta adoptar, y que, desde luego, ningún gobierno aprueba por capricho. Pero hemos intentado en todo momento hacer un reparto equitativo de costes y preservar el núcleo básico del estado de bienestar. Y ahora los resultados empiezan a estar a la vista. Si ustedes recuerdan, en el verano de 2012 estábamos al borde del rescate y hoy somos una de las economías que más crece de Europa.